Bienvenidos a otro estudio profético de la palabra de Dios. Es un privilegio llegar a ustedes donde quiera se encuentren, sea en sus hogares o en cualquier otro lugar. Siempre encontramos una bendición al estudiar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos, queridos hermanos. En esta ocasión nos hemos reunido en este lugar con el propósito de tener un estudio sumamente importante. Este estudio es un estudio avanzado. Lo recomendamos solamente para los creyentes del mensaje de la vara del pastor. En esta ocasión analizaremos la historia del movimiento a grandes rasgos y también analizaremos los diferentes grupos que se han levantado a través de la historia tratando de predicar este mensaje. Antes de orar, quisiera compartir con ustedes una referencia que se encuentra en el libro Código Simbólico, la página 77. Dice: la responsabilidad que Dios ha colocado sobre nosotros en este tiempo es tan grande que ninguna mente humana puede comprender completamente esto o tomarlo demasiado seriamente. Es decir, Dios nos ha dado las palabras de vida para llevarlas a su iglesia que está en el error, colocando así la luz del pueblo en nuestras manos. En otras palabras, nos hallamos como si estuviéramos al timón del gran barco a bordo del cual está el pueblo de Dios, y que si naufragamos, todos caerán fuera de borda. Así, si pudiéramos darnos cuenta qué tan grande sería esta caída, también sudaríamos grandes gotas de sangre. Puede ser que el que calmó las aguas turbulentas con las palabras «calla, enmudece», dividirá el mar, y así sin la ayuda del barco, lleve hasta la orilla a aquellos que no son responsables de su caída. Pero ay de nosotros si por un esfuerzo despreocupado e indiferente, o por un celo que no participa del poder divino, ocasionamos esta terrible catástrofe. Queridos hermanos, esta referencia fue escrita en abril de 1935, donde el autor del mensaje de la vara del pastor escribía y detallaba la responsabilidad que descansa sobre todo creyente de este mensaje, no solo en su tiempo, sino hoy también. Hoy encontramos, queridos hermanos, como está descrito en el Código Simbólico, que esa gran responsabilidad de llevar esta luz a la iglesia ha sido puesta en nuestras manos. Y la comparación es hecha diciendo que es como si estuviéramos a bordo de un gran barco en el cual viaja la iglesia, y nosotros, los creyentes de este mensaje, estamos al timón de ese gran barco. Así es que yo quiero, queridos hermanos, que todos nos concienticemos y entendamos realmente la responsabilidad que tenemos en nuestras manos para cumplir nuestro deber fielmente. Los invito a que me acompañen en una oración. Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora venimos ante tu presencia y queremos pedir tu bendición. Queremos pedir que tu Santo Espíritu esté con cada uno de los que escuchan este mensaje a donde quiera se encuentren. Padre, rogamos que lo carnal pueda ser puesto a un lado y solo lo espiritual pueda estar en nosotros en esta ocasión. Lo pedimos todo con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar hablando un poco de la historia del movimiento de la vara del pastor. El 2 de marzo de 1885 nació en las montañas de Bulgaria
Víctor Tasso Jutef, que fue la persona quien Dios usó para escribir este precioso mensaje que hoy ustedes y yo predicamos, que llevamos adelante a nuestros hermanos a la iglesia. Realmente podemos imaginarnos, hermanos, que al estar arrullando los padres de este niño, al estarlo arrullando en sus brazos, no se imaginaban realmente cuál sería el futuro de este pequeño. Dos cosas había en la mente de Víctor Jutef. Una era servir a Dios fielmente y la otra, hacerse rico. El tiempo pasaba y Víctor Jutef crecía al lado de sus 3 hermanos y sus 3 hermanas. También él realmente no se imaginaba qué es lo que le deparaba el futuro. Sin embargo, esto realmente él tenía en su mente. Al ser niño, él tenía esa meta de algún día ser rico, pero también en su corazón existía ese deseo y ese anhelo de servir a Dios. Víctor Jutef, estando él en Bulgaria, se unió a la iglesia ortodoxa de Bulgaria. Y ahí, como todo fiel creyente, cumplía con sus deberes que tenía que cumplir. Todo el problema de su vida por el cual él tuvo que emigrar y salir de su país, comenzó con el asunto de vender rosas. Parece simple, hermanos, pero solamente ese hecho fue el que hizo que Víctor Jutef tuviera que dejar su país y tener que venir a América. La historia dice claramente que él y su primo habían conseguido el negocio de su tío y comenzaron a vender rosas. Fue tanto su éxito que empezó a despertar celos entre los competidores. Los celos llegaron a tal grado que tuvieron que acusar a Víctor Jutef de conspiración contra el gobierno de Bulgaria. Las cosas empeoraron tanto que él no pudo quedar en Bulgaria y tuvo que salir a América. Así es que él vino a América, a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Donde realmente Dios tenía algo preparado para él. En 1919, Víctor Jutef compró un hotel en Illinois. Y mientras él iba al camino a su hotel, dice que descubrió que había un lugar donde se estaban realizando algunas conferencias. Bien, como él le llamaba la atención la religión, él dice que en una ocasión entró al lugar donde se ofrecían las conferencias y se sentó a escuchar. Se interesó tanto en lo que allí se hablaba en esas conferencias que él siguió viniendo las noches seguidas hasta que terminaron las conferencias. Esas conferencias eran ofrecidas por los adventistas del séptimo día. Así es que fue la manera que en 1919 Víctor Jutef tuvo contacto con la iglesia adventista del séptimo día, estando él en Illinois. Se convirtió al adventismo y fue bautizado en la iglesia adventista. Para 1923 trabajaba en el colportaje adventista. En el 1928 y 1929, siendo él maestro de escuela sabática, salieron las lecciones hablando de los 13 últimos capítulos de Isaías. Dios había usado un pastor en ese tiempo para sacar estas lecciones, fue el pastor Anderson. Bien, como el hermano Jutef era maestro de escuela sabática, entonces él estudiaba todos los días fielmente su lección para darla a conocer al pueblo, a su clase en la iglesia. Fue en ese tiempo y fue a través de este material que Dios comenzó a iluminar a su siervo. ¿En qué manera? Es de que los capítulos de Isaías presentados como fueron dados por el pastor Anderson revelaban y mostraban que la iglesia adventista del séptimo día iba a vivir un proceso, iba a vivir un tiempo de un estado puro antes de la venida de Cristo.
Eso era contrario totalmente a la teología adventista que existía en ese tiempo, porque los adventistas del séptimo día creían que ese estado de pureza y santidad del pueblo de Dios no sería obtenido sino hasta el tiempo cuando Cristo Jesús regresara por segunda vez. Dios comenzó a darle más luz al hermano Hutef acerca de estos capítulos de Isaías, y de allí entonces nace la luz de los 144,000. La historia dice, queridos hermanos, que llegó a ser tan interesante la clase de Hutef que en su clase que ellos estaban teniendo en la iglesia llegó a aumentar de número. Llegó a aumentar tanto en número que se preguntaban por qué. Realmente el Señor estaba dando más luz, más verdad a su pueblo que se encontraba hambriento en ese tiempo. Cuando las enseñanzas de Víctor Hutef comenzaron a tener discrepancia con las enseñanzas adventistas, comenzaron los problemas. Comenzaron los problemas hasta tal punto, queridos hermanos, de que los líderes de la iglesia sugirieron a los hermanos que no escucharan más las enseñanzas de Víctor Hutef. Ya no le permitieron enseñar en la iglesia, pero justo enfrente de la iglesia vivía una hermana que amablemente prestó su casa, una casa amplia en la cual se podrían llevar a cabo los estudios dados por el hermano Hutef el sábado por la tarde. Al igual, en esa casa llegó a ser tan grande la concurrencia que aún por las ventanas se acercaban a escuchar. Hubo problemas serios, queridos hermanos, por causa de esta nueva verdad, de esta nueva luz que Dios estaba enviando a su pueblo en los años de 1929. Para el año de 1930, el hermano Hutef recopiló lo que Dios le había revelado en un libro fotocopiado que le llamó La Vara del Pastor. Entregó el hermano Hutef varias copias de este libro, de este material, en una reunión que tuvieron en San Francisco. Entregó varias copias de su material para que los líderes de la iglesia los analizaran y los estudiaran. Lamentablemente, a ese material solamente 2 personas respondieron, que fue, como ustedes lo saben en la historia, el pastor Gilbert en contra del mensaje, pero también contestó el pastor E.T. Wilson, creyendo en el mensaje de la vara del pastor. En ese mismo año de 1930, el 16 de octubre, los líderes de la iglesia se unieron para rebatir el mensaje, pero no tuvieron éxito. Para el año de 1932 se escribió otro libro que se llamó La Vara del Pastor. Igual que el otro, pero ahora era tomo 1 y tomo 2. Para 1933 también se escribieron varios tratados. Para 1934, la iglesia de Fullerton en Los Ángeles pidió a la conferencia general que se unieran para responder al mensaje del hermano Hutef. Entonces se hicieron planes para escuchar y para darle respuesta al mensaje del hermano Hutef. Es importante que todos los creyentes de este mensaje sepan en la manera que se presentó el mensaje y cómo se recibió. El Tratado 7, que habla de la gran controversia de la vara del pastor, encuentran detalladamente las cartas, cómo es que se le dio audiencia a Víctor Hutef para presentar su mensaje en esos años de 1934, cómo fue recibido. Allí están todos los detalles. Si ustedes tienen ese tratado, les invito por favor a que lo tomen y lo lean cuidadosamente para que vean la historia. ¿Cómo fue que la iglesia escuchó el mensaje y cuál fue su respuesta? Hoy en día hay muchas versiones en cuanto a cómo fue que se recibió el mensaje de la vara del pastor.
pero realmente la realidad allí está descrita en ese tratado, queridos hermanos. Si ustedes tienen ese tratado, les invito a que lo puedan leer. En el año de 1934, Houteff organizó una asociación publicadora en Los Ángeles, California, para llevar adelante este mensaje. Esto fue solo con el propósito de poder imprimir su material y poderlo enviar a todos los creyentes del mensaje o a todos los adventistas que quisieran conocer el mensaje de la vara del pastor. En 1935 se movieron de Los Ángeles, California, a Waco, Texas. Como todos hoy conocemos, queridos hermanos, que todos los creyentes de este mensaje se vieron privados de escuelas, de hospitales, de las instituciones de la iglesia, fue la razón por la cual los creyentes de este mensaje se unieron en la idea de que necesitaban establecer un lugar para poder obtener estos beneficios que la iglesia ofrecía a sus miembros, pero ahora no se los ofrecía a los creyentes del nuevo mensaje, del mensaje de la vara del pastor. Entonces fue que en ese año se movieron de Los Ángeles, California, y fueron a Waco, Texas, y establecieron un lugar para llevar adelante este mensaje en una forma más completa. Fue levantado durante esos años de 1935 hasta 1954, la muerte del hermano Houteff. Fue levantado ese lugar en Waco, Texas, para llevar adelante el mensaje de la verdad presente. Para los años 1940, casi todo el material que hoy conocemos nosotros como no solo la vara del pastor volumen 1 y volumen 2, no solo las llamadas oportunas, sino los tratados, todo el material que había escrito el hermano Houteff para los años de 1940 se había completado. En 1942, esta asociación publicadora recibe el nombre de Davidianos Adventistas del Séptimo Día. Y es necesario explicar un poco aquí, queridos hermanos. Nosotros como creyentes de este mensaje creemos firmemente que este grupo no es otra iglesia. Creemos que este grupo Dios lo levantó para traer un reavivamiento y reforma dentro de la misma iglesia. Pero muchos hoy objetan y muchos hoy preguntan, ¿por qué el nombre Davidianos Adventistas del Séptimo Día? Si ustedes leen el material del mensaje de la vara, encontrarán, queridos hermanos, que el hermano Houteff nunca en sus escritos él habló de una nueva iglesia, o que la iglesia adventista ya no era la iglesia de Dios, ahora es el grupo de los davidianos, la iglesia verdadera. No lo van a encontrar en sus escritos. Sin embargo, para este año de 1942, un grande acontecimiento estaba ocurriendo en el mundo. Y ese acontecimiento, queridos hermanos, era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes saben que en los Estados Unidos se pide que los jóvenes participen como voluntarios o a veces con obligación a participar en la guerra. Como la iglesia adventista del Séptimo Día solo otorgaba cartas de recomendación a sus miembros, lógico que no iba a extender cartas de recomendación para los davidianos o para los creyentes de la vara del pastor, de ninguna manera. Así es que fue por esa razón que los davidianos ya establecidos en Waco, Texas, tuvieron que organizarse y tuvieron que darse de alta ante el gobierno como una asociación para poder proteger a la juventud para no participar en la guerra. Muchos hoy tienen algo de prejuicio por el asunto del nombre davidianos. Queridos hermanos, hoy no vamos a dedicar tiempo para dar ese tema, pero este mensaje encuentra su tipo en David. Creemos en las profecías que en los últimos días la iglesia, durante el tiempo del fuerte pregón,
recibirá el nombre de la casa de David, según el profeta Zacarías, el capítulo 12. Por eso es que este movimiento recibió ese nombre de Davidianos, por el rey David. Así es que para ese año de 1942 recibe el nombre de Davidianos Adventistas del Séptimo Día, reconocidos ante el gobierno. En 1953, queridos hermanos, el hermano Houteff y todos los creyentes de este mensaje comenzaron lo que hoy los davidianos conocemos como la campaña de la cacería. La campaña de la cacería, hermanos, no es otra cosa sino de un esfuerzo último para alcanzar a todos los miembros de la iglesia con este mensaje. El hermano Houteff en su mensaje habla acerca de la pesca y también habla de la cacería. Entonces la pesca se lleva a cabo cuando con la red se avienta al mar y toma toda clase de peces. General, y eso se hizo por medio del material, todo el material que se enviaba para los hermanos, para que conocieran este mensaje, de esa manera se estaba pescando. Pero para este año se decidió lanzar la campaña no de la pesca, sino la campaña de cacería, que eso tenía que ver con ir personalmente o casa por casa a los adventistas del séptimo día para darles este mensaje. En el año de 1954, el hermano Houteff, en el código simbólico, la página 55, se registra que estaba anunciando la venta del exceso de la propiedad de Monte Carmelo y después todo. Al igual con este anuncio de que el Monte Carmelo estaba vendiendo su parte excedente y después todo, también estaba haciendo un llamado a todos los davidianos fieles para que vendieran sus propiedades y las pusieran en la asociación, los fondos para llevar adelante el mensaje. El mensajero creía firmemente que la obra estaba por terminarse. En el código simbólico ustedes lo pueden leer o como lo leeremos un poco más adelante. Así es que para el año de 1953 la campaña de cacería comenzó. Bien, en el año de 1955, 2 años después de que se lanzó la campaña de cacería, el 5 de febrero de 1955 muere Víctor Houteff. Algo que realmente nadie esperaba, lo creo realmente así. ¿Por qué? Porque según vemos la historia del movimiento, estaban en el último esfuerzo para rescatar la iglesia de las manos del enemigo. Como si estuvieran a las mismas puertas de terminar todo. Sin embargo, los planes de Dios eran otros. Porque para el año de 1955, el 5 de febrero, muere Víctor Houteff. En plena campaña de cacería. Después de su muerte, queridos hermanos, entonces es que comenzaron a surgir los diferentes grupos que hoy conocemos del mensaje de la vara del pastor. Porque tristemente no somos un solo grupo, hay varios grupos, pero esos grupos no existieron mientras el hermano Houteff vivía. Pero después que él muere, surgieron varios grupos. Ahora nos encontramos realmente en el año 1955, cuando Dios quita al hermano Houteff del medio de su pueblo, del medio de los davidianos. Y en el mismo año que él muere, queridos hermanos, en ese mismo año surgen los usurpadores. ¿A qué me refiero con los usurpadores? Surgieron nuevos Elías. Todos creemos, queridos hermanos, los creyentes de este mensaje, que el hermano Houteff estaba representando al Elías. Pero cuando él muere,
entonces surgieron otras personas diciendo que ellos eran ahora el Elías, porque este Elías había muerto. Y el profeta verdadero Elías, que vendría en los últimos días, no iba a morir. Esas son las creencias que surgieron. El primero entre ellos, queridos hermanos, que se levantó fue un hombre llamado Benjamín Roden. Benjamín Roden, en el mismo año que muere el hermano Jutef, se levanta diciendo que ahora él es el Elías. Y de allí es que nació lo que hoy conocemos como la rama de los davidianos. Así se organizó él. ¿Por qué? Porque él salió con esa idea, ahora hacía a un lado a todos los demás. Si alguien aceptaba su doctrina, tenía que unirse con él. Y los que no se unían, pues ya no eran el grupo verdadero para él. Así es que él se organizó y le puso como nombre a su grupo la rama davidiana. Suena como si fuera lo mismo, siguen siendo davidianos. Queridos hermanos, eso es lo importante de nuestro tema hoy. Poder entender y comprender realmente qué es lo que estos grupos que se suscitaron después de la muerte del hermano Jutef creen. ¿Cuáles son sus doctrinas que ellos tienen? Quizá no nos vamos a dedicar a ver uno por uno y detenidamente, pero a grandes rasgos vamos a dar una idea de lo que realmente creían estos grupos. Este hombre, Benjamín Roden, había aceptado el mensaje en los tiempos que el hermano Jutef vivía. Sin embargo, la historia dice, hermanos, que ya varias veces el hermano Jutef había tenido problemas serios con este hombre. Era un hombre buscador de puestos, de cargos. Y esto debe ser una lección para todos nosotros, queridos hermanos. ¿Qué es lo que buscamos en este movimiento? ¿A qué hemos venido? ¿Cuál es mi meta? Porque aquí podemos ver que solo cuando el hermano Jutef muere, entonces esas ideas que tal vez allí estaban o en el corazón, surgieron. Y todo esto es, hermanos, para amonestarnos a nosotros. Porque el diablo hoy se esforzará por una manera y otra para hacernos desfallecer, para hacernos retroceder de este mensaje. Surge este hombre enseñando que tenemos que observar las fiestas ceremoniales. Mientras que el mensaje nunca, el hermano Jutef enseñó que teníamos que observar las fiestas ceremoniales. Como adventistas del séptimo día, como creyentes del mensaje de la vara del pastor, creemos que esas fiestas quedaron clavadas en la cruz. Sin embargo, ahora este nuevo Elías dice que hay que observar las fiestas ceremoniales. También este hombre tenía una creencia de que había llegado el tiempo de restablecer el reino antitípico, el reino de David en Palestina. Y no solo lo creía, sino que hizo esfuerzos, hicieron viajes para ir a Palestina y preparar el lugar para el establecimiento del reino, donde, según él decía, él iba a ser el rey David en ese reino. Eso es lo que dio origen, como lo dije un momento, hermanos, a lo que hoy conocemos como la rama davidiana, que después hablaremos en un poquito más acerca de la rama davidiana. Pero también en ese mismo año, después de que el hermano Jutef muere, tristemente, queridos hermanos, podemos ver que su misma esposa no hizo las cosas correctamente. Para ese tiempo de la muerte del hermano Jutef, queridos hermanos, él estaba como presidente, el hermano Jutef, en el concilio. Pero como vicepresidente estaba el hermano E.T. Wilson, el pastor que aceptó el mensaje allá cuando el hermano Jutef repartió todas las copias de la vara del pastor. Él era el vicepresidente para ese tiempo. O sea que según los reglamentos de los davidianos, al que le tocaba ocupar el puesto, no de presidente, porque los davidianos creen que el único presidente fue Víctor Jutef, pero al que le tocaba el puesto de dirigir o quedar al frente de la obra sería el pastor E.T. Wilson. Y el mensajero lo sabía bien, queridos hermanos. Por eso es que él
no movió nada y lo dejó así, para que la obra quedara en manos del pastor E.T. Wilson después de que él muriera. Pero tristemente, después de su muerte, la hermana Florence reorganizó el concilio y quitó al pastor E.T. Wilson como vicepresidente y se colocó ella como vicepresidente. O sea que aún dentro de los usurpadores del puesto, podemos ver tristemente la misma esposa del mensajero. Queda ella como vicepresidente y mueve a algunos otros miembros del concilio y pone su familia. ¿Por qué es que digo yo, hermanos, y que creemos sinceramente que ella también entra dentro de los usurpadores, de aquellos que después de la muerte del hermano Hutep se levantarían, pero no para ayudar al mensaje, sino tristemente para corromperlo o para llevarlo por el camino equivocado? En los últimos días de su vida, la historia dice que el hermano Hutep había sido grandemente impresionado por el capítulo 11 de Apocalipsis, que habla acerca de los 42 meses. El versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los davidianos ortodoxos o los pioneros davidianos dicen, queridos hermanos, que en los últimos días de su vida el hermano Hutep había sido grandemente impresionado por este versículo y que notaban como si el Señor le quisiera dar luz acerca de estos 42 meses. La realidad es, queridos hermanos, que el hermano Hutep no escribió nada definido en cuanto a los 42 meses. La noche cuando él murió, en el hospital de Waco, Texas, al hospital vinieron a visitarlo su esposa y su suegra y su cuñado. Y esto es el relato de la enfermera. Nuevamente él tomaba Llamadas Oportunas, volumen 2, número 15, y parecía como si quisiera decir algo. En el momento en el que él estaba allí, su esposa le preguntaba, dinos, Víctor, dinos acerca de esto. Se dice en la historia que lo único que él dijo fue, mañana te lo diré. Pero el mañana nunca llegó porque el hermano Hutep murió esa noche. Así es que realmente en los escritos del hermano Hutep no quedó nada registrado oficialmente en cuanto a los 42 meses. Pero a lo que voy, queridos hermanos, es de que ahora la hermana Florence, después de que ella hace el movimiento en el concilio, comienza a esparcir algunas creencias respecto a los 42 meses, tratando de decir que el hermano Hutep dijo. Y entonces se establece, queridos hermanos, una fecha para el cumplimiento de Ezequiel 9 basada en estos 42 meses. O sea que para el año de 1959 se predijo el cumplimiento de Ezequiel 9. 3 años y medio después de la muerte del hermano Hutep, entonces se predice que Ezequiel 9 va a cumplirse y además que el hermano Hutep sería levantado. Pero, queridos hermanos, estas creencias ya no estaban apoyadas por los escritos del hermano Hutep. Estas fueron creencias que surgieron de ellos mismos. Entonces, queridos hermanos, todos podemos darnos cuenta y entender que esto iba a terminar en un fracaso. El mensajero, un poco antes de su muerte, le había escrito acerca de un gran golpe que había de venir al movimiento. Un gran problema que vendría al grupo, pero ese problema no vendría, queridos hermanos, de enemigos del mensaje, sino dice que vendría de profesos amigos del mensaje. Hoy en día se cree, queridos hermanos, que ese gran golpe aplastador fue el que ocurrió
en esos años de 1959-1962. El hermano Hutep había escrito y había dicho que el Monte Carmelo tendría que venderse poco a poco y después todo. Pero también en esto fallaron el nuevo concilio formado por la hermana Florence y sus miembros. ¿Por qué? Porque tomaron toda la propiedad del Monte Carmelo y la vendieron. Y más aún, el mensajero tenía planes de usar ese dinero para llevar adelante la obra de la cacería, la iglesia, para conquistar la iglesia de las manos del enemigo. Pero tristemente tampoco se usó el dinero para llevar adelante ese objetivo, sino que fueron los davidianos ahora y compraron otro lugar que se conoce como Elk, Texas. Otro lugar más grande, hermanos. El antiguo Monte Carmelo lo componían 375 acres. Pues este lugar lo compusieron ahora 941 acres, si no me equivoco. Un lugar mucho más grande. Ahora consiguieron los davidianos, pero eso no estaba dentro de los planes del mensajero. Por eso es que tenemos también allí a la hermana Hutep dentro de los usurpadores, dentro de aquellos que no estarían en el movimiento para ayudarlo, sino más bien para estorbarlo. Porque predijeron Ezequiel 9, la resurrección del hermano Hutep, vendieron Monte Carmelo y fueron y compraron otro lugar más grande y lo construyeron. Queridos hermanos, estas cosas que estamos relatando hoy pueden sonar un poco tristes, pero esto es la realidad de lo que el movimiento ha tenido que sufrir. Pero hago un paréntesis aquí, queridos hermanos. No es que el hermano Hutep dejó todo eso escrito en sus libros, sino es de personas que se han levantado con nuevas ideas y las han proyectado, las han enseñado y ya han descarriado al pueblo de Dios y han traído grande oprobio en contra de este mensaje. Aquí lo estamos viendo. Ya dejamos la rama de los davidianos allá iniciada por Benjamín Roden y estamos enfocándonos solamente ahorita al caso de la hermana Hutep y el nuevo concilio. Pero regresaremos en un momentito con la rama de los davidianos. Hermanos, llegó el año de 1959 y como ustedes pueden contestarse en su mente, ¿ocurriría Ezequiel 9? No ocurrió Ezequiel 9, hermanos. ¿Por qué? Porque eso no estaba escrito en el mensaje verdadero escrito por el Elías. Los hermanos se figuraron, se adelantaron y interpretaron mal las escrituras. Por eso debe ser nuestra amonestación hoy, hermanos. Que todos los davidianos fieles deberíamos ser guiados solamente por lo que el mensajero dejó escrito en sus libros. No le debemos ni aumentar ni le debemos de quitar, porque si lo hacemos, hermanos, nos vamos a meter ciertamente en problemas, como lo estamos relatando, lo que ocurrió en la historia. Todos los davidianos creemos, hermanos, que antes de que Ezequiel 9 ocurra en la iglesia, va a llevarse a cabo una asamblea solemne, según Joel capítulo 2. Todos creemos eso. Pues para que se den idea ustedes, hermanos, cómo y cuándo va a ser esa gran reunión, cuando habían puesto la fecha para el cumplimiento de Ezequiel 9, entonces la hermana Hutep y su concilio, la hermana Florence, enviaron cartas a todos los davidianos del país para invitarlos, para llamarlos a esa asamblea solemne que va a ocurrir antes de que Ezequiel 9 ocurra. Ellos esperaban Ezequiel 9 para el año de 1959 y por eso es que llamaron a esa reunión solemne. Según algunos comentan acerca de esta reunión, hermanos, que fue un grande acontecimiento y la mayor parte de la gente dice estaban sorprendidos porque de todas partes llegaba gente
De todas partes llegaban creyentes de este mensaje al nuevo Monte Carmelo que habían construido en el Texas para observar la asamblea solemne que ocurriría un poco antes de Ezequiel 9. Se deshicieron de sus cosas, de sus trabajos, los dejaron y entonces hicieron preparativos porque creyeron que en el año de 1959 todo terminaría. Pero queridos hermanos, todo esto terminó en un gran chasco porque no estaban siendo guiados por la palabra de Dios. Eran ideas personales, ideas humanas, no tenían apoyo de la inspiración. No hay fecha para Ezequiel 9. Así es que por lo tanto no podemos decir qué año, qué mes va a ocurrir Ezequiel 9. Después de que esto ocurrió, queridos hermanos, es cuando ocurrió el gran chasco y vino el gran problema para los davidianos. No parando allí solamente la hermana Florence con su nuevo concilio, no se cumplió Ezequiel 9, después comenzaron a predicarle a adventistas como también a protestantes, hasta pasar el mensaje por la radio, pero predicándolos a las iglesias protestantes. Pero tristemente, hermanos, tampoco eso iba a poder funcionar. También terminó en el fracaso. Todo esto encaminó a que la hermana Hutep con el concilio y los que estaban creyendo como ellos creían, rechazaran los testimonios y los escritos de la vara del pastor. Hasta ese punto llegaron los que una vez cooperaron, queridos hermanos, para llevar adelante este mensaje, los que estuvieron al lado del Elías verdadero llevando adelante la verdad, fueron desviados hasta terminar rechazando prácticamente todo, queridos hermanos. Que esta amonestación sirva para nosotros hoy en día, que vivimos en un mundo turbulento, hermanos, cuando quizá no 3 o 4, sino más grupos de la vara del pastor existen. ¿Por qué existen, hermanos? ¿Por qué? Porque surgieron muchas ideas después de la muerte del hermano Hutep. Y todas estas personas predican su mensaje y ganan adeptos. Pero realmente estarán predicando la verdad. Aquí podemos comprobar que la hermana Florence y su concilio no estaban predicando la verdad. Se equivocaron, se adelantaron y fracasaron. ¿Qué ocurriría igual con la rama davidiana? Lo mismo, queridos hermanos, ocurriría con la rama davidiana que también fue levantada después de la muerte del hermano Hutep por su líder Benjamín Roden, enseñando que hay que observar las fiestas ceremoniales y que tenían que irse a Jerusalén para establecer el reino prometido a David. Pues la historia de la rama de los davidianos, queridos hermanos, termina con lo que ocurrió en el año de 1993 en Elk, Texas, cuando aquel gran incendio mató a muchos, entre ellos niños, mujeres y algunas personas del gobierno. Allí terminó lo que fue la rama davidiana. Pero si ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, todos estos grupos que surgieron después de su muerte del hermano Hutep fueron levantados pero con ideas personales, con nuevos mensajes. Así es que hoy nosotros, nuevamente recalco, seamos cuidadosos con el mensaje que tenemos. Debemos de ser cuidadosos al aceptar solamente lo que está escrito. Hay mucho que hablar de la rama de los davidianos, pero yo les quiero invitar, hermanos, a que traten de obtener el libro llamado Antes de las Llamas. Se lo recomiendo, es un libro completo que nos habla acerca de la historia. Y pronto, primero Dios, vamos a poderlo distribuir para todos los hermanos creyentes de este mensaje, para que puedan tener un cuadro más perfecto acerca de la historia. Hoy por el tiempo no podemos entrar en los detalles, pero ya tenemos dos: la rama davidiana de Ben Roden más el nuevo concilio de la hermana Florence. Pero entre todo esto, siempre en la mente de nosotros existe, siempre tiene que haber fieles. Y siempre los ha habido, queridos hermanos.
Así es que después de todos estos acontecimientos que ocurrieron, mientras aún la hermana Jute peleaba por la propiedad con el hermano Benjamín Roden, porque a eso llegó ese nuevo Monte Carmelo, se vendió la mayor parte de ellos, pero quedaban algunas acres. Pero entre la hermana Florence y este hombre Benjamín Roden, comenzaron entre los tribunales a pelear por lo poco que quedaba. Y al final, Benjamín Roden consiguió quedarse con aquellas acres que restaban del nuevo Monte Carmelo que se había comprado en tiempo de la hermana Florence. Él se quedó con esas acres y ahí fue donde ocurrió esa gran quemazón en el año de 1993. No fue en el antiguo Monte Carmelo que compró el hermano Jute, sino que ese holocausto o esa quemazón ocurrió en Elk, Texas, no en Waco, Texas, porque allí se había establecido el nuevo Monte Carmelo. Al final Benjamín Roden quedó con esa propiedad y los davidianos fieles de Waco, de ese lugar que quedaron, regresaron a Los Ángeles. Y en Los Ángeles decidieron, queridos hermanos, reorganizar los cuarteles generales para llevar adelante el mensaje de la vara del pastor. Eso ocurrió en el año de 1961, que los fieles se reunieron en Riverside, en Los Ángeles, para establecer una nueva oficina, una nueva organización para llevar adelante el mensaje a la iglesia de la Odisea. Entre este grupo de los fieles se encontraban dos de los grandes hombres que estuvieron con el hermano Jute llevando adelante este mensaje. Uno de ellos fue el hermano Warden y otro el hermano Bingham. Ellos vivieron en el tiempo del hermano Jute, ellos estuvieron a su lado llevando adelante este mensaje. Así es que al pasar el gran golpe en Texas, estos líderes y la gente fiel de los davidianos regresaron a Los Ángeles y en Riverside establecieron ahora unas oficinas para llevar adelante el mensaje de la vara del pastor. Bien, estamos en 1961, cuando se reorganizan nuevamente en Los Ángeles, en Riverside. Bien, en 1969 se convocó a una reunión. Se convocó a una reunión especial donde los hermanos líderes y todos los que allí estaban acordaron, según lo mostraba el hermano Jute, que tenían que moverse hacia el este para llevar adelante el mensaje, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 47. Ezequiel 47 habla del río que va hacia el este. Y basados en esa profecía del hermano Jute, estos fieles davidianos decidieron moverse de Riverside, donde se encontraban, a Salem, Carolina, para establecer ahora las oficinas para llevar adelante el mensaje. Pero ¿qué es lo que habría de ocurrir, hermanos, entre esos años? Entre el tiempo cuando estaban en Riverside, en California, y el tiempo cuando se movieron a Carolina. Pues que surgieron nuevamente dos ideas, nuevas ideas. Y tristemente, queridos hermanos, esas ideas no surgían entre los miembros regulares, surgían entre los líderes. El hermano Warden surgió con nuevas ideas y el hermano Bingham surgió con nuevas ideas. Hoy no las vamos a discutir. Pero nuevamente el mensaje sufre, queridos hermanos, un rompimiento. Nuevamente ya para esa instancia salen otros dos movimientos del movimiento establecido en Riverside. El hermano Warden con su movimiento y el hermano Bingham con su movimiento, dos líderes y también proclamándose profetas. Queridos hermanos, hoy esos movimientos existen. Yo realmente, personalmente, no sé si existe la rama, gente todavía creyente de la rama davidiana. Pero que existen los movimientos formados por el hermano Warden y el hermano Bingham, pioneros del mensaje, existen.
pero tienen nuevas creencias. La mayor parte de estos movimientos fueron levantados, según ellos, por la inspiración, con un profeta en su medio. Pero siguiendo la historia, hermanos, aquellos que conservaron el mensaje, aquellos que conservaron la verdad, de California se movieron a Carolina, a Salem, donde se establecieron ahora las oficinas para llevar adelante el mensaje y siguiendo la enseñanza y la profecía del hermano Hutep de Ezequiel 47, que ese río va hacia el este. Por eso es que ellos siguieron esa dirección. Estuvieron trabajando, hermanos, desde 1969 que toman esa decisión, hasta los años 1982 y 1983, donde según la historia nos muestra que una división más surgió dentro de los cuarteles generales en Salem. Así es que todos esos años estuvo trabajando, llevando adelante el mensaje, llevando adelante la obra. Pero para esos años, nuevamente surge una división. Queridos hermanos, igual esta división surgió por nuevas ideas. Pero ahora las ideas nuevas estaban con la persona que inició ese movimiento, con uno de sus pioneros que inicia ese movimiento, entonces surgen nuevas ideas. Una de esas ideas es, queridos hermanos, que no solo 144,000 en la iglesia se van a salvar vivos, sino que va a haber más vivos con los 144,000. De ahí, los hermanos que no estuvieron de acuerdo con estas nuevas ideas, que podemos ver claramente, hermanos, no tienen apoyo en el mensaje. Hoy los que creen en esto podrían decir, es que sí, mira, la cita dice esto, la cita dice aquello. Queridos hermanos, deberíamos aprender a observar el mensaje en su contenido general. Y realmente, hermanos, sinceramente, en el mensaje de la vara del pastor no encontramos tal enseñanza en los escritos del hermano Hutep. Que pudiera dar la idea, vamos de acuerdo, pero nosotros, queridos hermanos, no podemos ir más allá de lo que él vio o de lo que él escribió. Ese es el problema que causa estas divisiones, hermanos, que leemos el mensaje de la vara y comienzo con mi idea, es que quiso decir esto, es que quiso decir aquello, y eso es lo que ha causado las divisiones una tras otra, queridos hermanos. Eso es lo que surgió en Salem, nuevas ideas en cuanto al mensaje de la vara, cosas que tal vez el mensajero tocó pasajeramente, pero nunca se detuvo para explicarlos y formar bien un cuadro acerca de estas enseñanzas. Pero ahora las personas que conocen bien este mensaje y que lo leen una y otra vez, le encuentran explicación en la posición, hermanos, de no de que él lo dijo, sino que él quería decir, es lo que decimos. Queridos hermanos, eso es sumamente peligroso. A nosotros no nos corresponde estar investigando qué quería decir el mensajero. Lo que realmente quiso decir lo dejó bien claro escrito en su mensaje y eso es lo que debemos de seguir. 1983 hay otra división. Los fieles ahora salen de Salem, de ese lugar, y deciden moverse a Nueva York, al estado de Nueva York, para seguir con el mensaje puro, vamos a decirlo así, que hasta ese tiempo no se había adulterado. Este movimiento iba a seguir adelante llevándolo a cabo, este mensaje. El objetivo que el mensajero dejó delineado en sus escritos y con los principios claros también escritos en el mensaje. Ahora, estos iban a seguir adelante. Pero el diablo no duerme, queridos hermanos. Para los 90, vamos a decirlo así, no tengo el año exacto, pero para los 90-91, surgió otra división,
del grupo que se encontraba en Nueva York llevando adelante este mensaje. En la historia, yendo a través, desde la muerte del hermano Hutef, habíamos llegado hasta Nueva York. De aquellos que conservaban el mensaje puro, del movimiento verdadero entre tantos falsos que se han levantado, vamos a decirlo así. Pero surge otra división. Ahora surge otra idea. ¿Cuál idea es, queridos hermanos? Que se debe regresar para comprar el Monte Carmelo original, no el de la rama davidiana. Acuérdense, en Waco, Texas tenemos que se establecieron 2 centros Monte Carmelo. El original que se encontraba en Waco, Texas, y el otro que consiguieron más tarde, que no fue inspirado, la esposa del hermano Hutef y su nuevo concilio, en Elk, Texas. Pues la idea que surge ahora de un grupo de los hermanos de Nueva York es de que se tiene que regresar y comprar el lugar original, el que compró el hermano Hutef, aquel que él había dicho en sus escritos que tenía que venderse. Ahora surge la idea de que hay que regresar. Aquí los creyentes del mensaje, hermano, los que queremos hacer la voluntad de Dios, los que estamos cuidándonos de no quitarle y ponerle, nos encontramos en un gran aprieto, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque podemos entender que la mayor parte de los creyentes del mensaje siguieron con la línea Salem, Carolina y Nueva York. La mayor parte de los creyentes de este mensaje o la obra mundial que se ha abierto, de allí ha venido. Pero surge esta división y es allí donde comienza el jaloneo, queridos hermanos. Y hoy, en esta ocasión, quisiera yo que dedicásemos el tiempo para estudiar realmente, hermanos, realmente tenemos que regresar a Waco, Texas, a comprar el antiguo Monte Carmelo, el original, o ya no estamos obligados, según el mensaje, a regresar ahí. ¿Qué es lo que dice el mensaje? ¿Por qué nos vemos obligados a analizar esta posición, queridos hermanos? Porque el movimiento de los hermanos que regresaron a Texas no fue levantado por un profeta como los otros, un profeta falso. La idea no vino de uno que se decía profeta. De los otros movimientos podemos decir, queridos hermanos, que no vale la pena ni perder nuestro tiempo en analizarlos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos han sido levantados por nuevos profetas. Y nosotros sabemos, según el mensaje, que no habría más profetas que Víctor Hutef. Así es que todos los movimientos que han sido levantados según por profetas, queridos hermanos, están errados. Pero este último, el grupo que decidió regresarse a Waco, Texas, no fue dirigido por un profeta. Así es que en esta ocasión, hermanos, vamos a dedicar tiempo a analizar detenidamente. No hay más para atrás en la historia, podemos ver. Es Nueva York y el grupo que hoy existe en Waco, este que decidió regresar. Entonces tenemos que investigar, de acuerdo a los escritos, qué es lo correcto para poder ponernos de parte de la verdad.